continuar con nosotros, es tiempo de presentarle la mesa de análisis con jóvenes universitarias y como cada jueves está con nosotros Carolina Barrera. Buenos días, Carolina. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Mafer Zaragoza también está con nosotros. Buenos días, Mafer. Buenos días, gracias por la invitación. Y esperemos que más adelante se incorpore con nosotros Emma Villa. Mientras tanto, si le parece, les comento el tema que hoy tendremos sobre la mesa para usted que nos acompaña amablemente del otro lado de la radio, para que analice la temática con nosotros. Esta semana fue tendencia en redes sociales y medios nacionales la sentencia absolutoria emitida por la jueza del Estado de México, Mónica Palomino, a Roxana Ruiz, una joven que había sido sentenciada en primera instancia a 6 años y 2 meses de prisión por uso excesivo de la fuerza al defenderse de su violador. Sin embargo, tras concluir que la conducta fue en legítima defensa y calificada como exenta de responsabilidades por asesinar a su violador, se le declaró en libertad. ¿Ustedes qué opinan de este caso? ¿Es justo que esté libre? Han visto mucha información sobre esta temática a nivel nacional, incluso con hashtag, incluso con imágenes de la propia Roxana Ruiz con mantas y con playeras diciendo, ¿y si fuera tu amiga? ¿Realmente pensarías igual? O si fuera tu hija, hablándole a los diferentes jueces o quienes administran justicia aquí en México. ¿Qué opinas, Carolina? Es un caso muy complicado, derivado precisamente de la extensión que se tuvo en redes sociales. Le comentaba a mi compañera Mafe precisamente antes de subir, o sea, realmente de la magnitud que tuvo el caso, de lo mediático que se volvió, ya que la chica comenta que al no tener como tal un trato justo por parte de las autoridades correspondientes, ella se acercó a colectivos para que pudiera hablar acerca de este caso. Así que al momento de que este caso se vuelve tan mediático, que se vuelve tan viral, definitivamente causa demasiadas versiones, ¿no? Le comentaba a mi compañera Mafe, es que al hacerse tan conocido, vimos versiones y diferentes relatos que se fueron contando. Hay versiones donde se dice que la chica actuó en defensa propia después del acto de violación. Hay otras versiones que afirman de que la chica, al momento de que estaba a punto de estar en el acto de violación, de abuso, ella se defendió, por lo cual no hubo como tal el abuso sexual. Así que definitivamente, y como le comentaba a mi compañera Mafe, este tema, al ser tan extenso, al volverse tan mediático, al volverse tan viral, las versiones están tanto a favor de que la chica haya quedado en libertad, a pesar de que la jueza ya había dictaminado la sentencia, que fue de 6 años por exceso de defensa personal, como también hay personas que están en contra y que piden que se haga realmente justicia y por el chico que en este caso asesinó en defensa propia, ya dictaminado por la jueza, y que se haga un apelo a esta resolución, que tengo entendido que los familiares del chico sí van a realizar este apelo, tienen creo que tenían 3 o 6 días para realizarlo, y van a presentar las pruebas necesarias para que se haga una mayor investigación. Se supone que son 3 días. La sentencia fue emitida, si mal no recuerdo, el martes, entonces creo que tienen hasta mañana para hacer este proceso, este procedimiento, pero bueno, este recurso. Bueno, hablando sobre el tema, Mafer Zaragoza, ¿qué opinas? Sí, como lo comentamos, es un tema un poco pues difícil de hablar y de generar una postura. Sin embargo, pues obviamente no hay que minimizar que la jueza encontró que pues sí hubo un abuso, o sea, sí se dictaminó, que a diferencia de muchos otros casos, pues en esta ocasión se resolvió la situación de que pues el juez reconoció que sí sufrió un abuso sexual. En cuanto a lo que pasó después de, pues como le decías, como lo decía nuestra compañera Caro, pues obviamente obtuvo una condena por hacer uso excesivo de
de defensa, pero pues ahí lo hablábamos y es algo que me retumba mucho porque estaba buscando, ¿no? A ver, ¿qué significa el hacer uso excesivo de la fuerza, ¿no? Entonces encontré que el exceso en la legítima defensa solo se configura cuando la repulsa lícita de la agresión va más allá de lo necesario para evitar el peligro que esto implica. Aquí como implica que pues ahora sí que la víctima tiene que hacer uso racional en cuanto ejerce pues su defensa, pero lo vemos así, o sea, ¿hasta qué punto qué es racional cuando estás siendo víctima, cuando estás sufriendo un abuso, cuando tus sentidos pues entran en un estado de protegerte, o sea, de protegerte porque pues estás corriendo un peligro, ¿no? Entonces creo que en ese sentido se debe como que hacer una recategorización o una regularización en ese tema, porque queda muy abierto porque dices, o sea, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Hasta qué punto te tienes que detener para defenderte? Porque como decía ella, ¿era él o era yo? Porque lo vemos en muchas ocasiones en México. Yo creo que al día hay 12 feminicidios al día. Y en este caso es como decirlo, sufres abuso sexual y va a terminar en un feminicidio. ¿Por qué? Porque ya sabes quién es tu atacante, viste la cara de tu atacante, o sea, por todas esas cuestiones termina en un feminicidio. Entonces, en este caso, el que ella haya tenido pues la oportunidad de defenderse, sea cual sea que hayan sucedido las demás cosas, digo, tuvo una sentencia por lo que pasó, o sea, por lo que llegó a pasar después, pero pues es eso, ¿no? Hasta qué punto uno como víctima tiene pues esa posibilidad de defenderse, hasta dónde llegas. Sí queda ambiguo el tema de hasta dónde te pones a salvo o no para que no sea considerado como uso excesivo de la fuerza. Ahí en cuanto a lo que establece la ley, como tú dices, dijiste algo clave, no todas tienen la oportunidad de ponerse a salvo de tal vez, vaya, porque bueno, por diferentes, ya sea que queden inconscientes, vaya, pero bueno, las estadísticas ahí las vemos de feminicidios. ¿Qué opinas, Emma Villa, del tema de hoy? ¿Crees que fue justo o es justo que esté libre Roxana Ruiz? Mira, la verdad, como lo dijeron mis compañeras, sí era un tema demasiado controversial, porque al final del día fueron dos vidas y la del agresor fue la del deceso. Pero, si ponemos esto sobre la legítima defensa, pues vaya, hasta qué uso racional llegas a tener en ese momento me imagino, de tanta adrenalina. ¿Cómo piensas? ¿Cómo dices? Hasta este punto voy a llegar, hasta ese punto lo voy a dejar inconsciente. No sabes hasta qué. Y no me quiero ni imaginar en ese momento lo que pasa a la chica. Pero hay algunas lagunas y algunas cosas sobre este caso, porque si llegamos a lo que fue después de que la víctima fue, asesinada, por así decirlo, la chica todavía lo quería sacar de la casa, o sea, lo quería ocultar o no sé, y no fue hasta que la policía llegó y pues obviamente la capturó. Pero creo que, me imagino que los familiares se quieren aprovechar de esa cuestión para apelar y para decir, no, pues aquí hay una cierta incongruencia, porque si lo vivió en ese momento, ¿por qué no rápidamente después de que pasó el suceso no llamó a la policía o no dio aviso a las autoridades? Entonces sí entramos en esta controversia, pero como reitero, no me quiero imaginar en ese momento cómo pasa la chica, de que qué pudo haber hecho después, qué hacía con el cuerpo, porque bueno, ya estamos en México y la justicia aquí es decadente y escasa para las mujeres. O sea,
le ponen más a favor al agresor que a la víctima, lastimosamente. Sí, que no se hace con perspectiva de género y como tú comentas el contexto, ¿no? De qué pensaría en ese momento, digo, el miedo, la adrenalina de lo que acaba de pasar, lo que evitó gracias a que tuvo la oportunidad, dice Maffer, de evitar. Sí, es que eso fue, eso hizo la diferencia. Sí, y yo creo que también hay que tener en cuenta, digo, aparte de todo ese contexto, el antecedente de Roxana en el que sufría violencia familiar por parte del padre de su hijo, porque Roxana tiene un pequeño y antes sufría violencia. Ella, ¿qué tipo de violencia? O sea, la golpeaba, le quitaba pues sus ganancias que tenía, o sea, su forma de subsistir. Entonces dice Roxana, yo no sabía que, o no me había dado cuenta, o yo no podía dimensionar hasta que estaba sufriendo violencia, ¿no? Entonces, si nos ponemos yo un poco, o sea, en sus zapatos, un poco pensar, imagínate, ya tengo ese antecedente de que he sufrido violencia, que obviamente es algo traumático y pues que obviamente, pues sí, ha de generar todavía un trauma en ella si no se le dio la debida atención adecuada, ya sea en pues psicológica o como tal, ¿verdad? Entonces después de eso, estar en una situación en la que nuevamente estás sufriendo, ahora en este caso, un abuso sexual, pues como lo dije anteriormente, no sabes cómo vas a reaccionar. O sea, entras en un estado de shock que en esta ocasión no fue un estado en el que se quedó inmóvil, sino un estado en el que pudo reaccionar, como dice mi compañera, la adrenalina, a todo lo que da. Llegas y esto lo platicaba con mi hermana más temprano, que me decía, o sea, tienes toda la adrenalina y tienes miedo, estás en shock. Puedes hacer cosas que ni siquiera estás consciente de que las estás haciendo, ¿sabes? Porque tienes ese instinto de protección, de que me estoy protegiendo. Entonces no te das cuenta hasta qué fue lo que hiciste, y ya hasta al final, cuando, ahora sí en este caso de que pues lamentablemente ella, su instinto fue actuar de esa manera, y pues fue detenida por la policía, pero yo siento también que ella tal vez no pudo haber dimensionado qué era lo que estaba haciendo, o sea, en ese estado. Y yo creo que para que el juez, la jueza haya dado pues la resolución de que si fue víctima de abuso sexual, sí se le dio una condena por los 6 años, condena que pues ya sea rectificado, podría decir, pero supongo que en todo ese proceso obviamente hubieron estudios, análisis, claro, psicológicos, pues me imagino, ¿no? Todo el proceso que le hace, y para haber determinado que pues en este caso es inocente, pues es porque ellos saben pues todo este contexto en el que... Sí, claro, los peritajes. Los peritajes, exactamente. Bueno, casos como el de Roxana Ruiz han terminado en cárcel, como otras mujeres también que pues no solamente buscaron evitar la violación, sino que se defendieron de sus agresores, pero que terminaron en cárcel. ¿Ustedes creen que debemos de hacer mediáticos los casos de abuso para que se administre justicia a las víctimas? Ustedes lo mencionaban, tú lo decías, Carolina, en un principio, se hizo mediático, pero existen otros casos en los que las mujeres se quedaron pues en la cárcel o tuvieron que purgar una pena en el proceso de investigación. En el caso también de Roxana, que de hecho ella señala que tiene secuelas, que tiene pesadillas, que no puede vivir a gusto por el tiempo o tranquila por el tiempo que estuvo privada de su libertad. ¿Tú crees que se tiene que hacer uso de las redes sociales para presionar? Podría llegarse a ser un arma de doble filo el hecho de que casos se vuelvan tan mediáticos. Como mencioné al principio, al momento de estar investigando redes sociales hay demasiadas versiones y realmente hace que en muchas ocasiones se pudiese perder la objetividad
en este tipo de situaciones. Sin embargo, también considero que es verdad, debido a que este caso se volvió mediático, debido a que se le dio el foco de atención, es que se llegó a rectificar la resolución de la jueza, la cual ya le había dado la pena de 6 años de prisión por exceso de defensa. Sin embargo, considero también que hay ocasiones donde de tan viral que se hace en algunos casos, pudiese ser que también lleguen a afectar a la víctima. Ella está temiendo por su seguridad, ella menciona que ni siquiera puede dormir a gusto. Cuando salió incluso del tribunal, cuando ya la dieron en libertad, gente le estaba gritando de cosas, o sea, la víctima también está siendo expuesta y se podría convertir en un foco de atención de manera negativa, de personas que no creen en su versión y de personas que probablemente la terminen acosando. Ella lo ha dicho, estoy temiendo por mi seguridad. ¿Por qué? Porque su caso se hizo tan mediático, se hizo tan conocido y hay muchas personas que todavía están diciendo que se haga una verdadera justicia. Y están pidiendo una apelación a que se vuelva otra vez a enjuiciar, pero realmente en estos casos, como dije, es un arma de doble filo. Si bien es cierto, gracias a esta presión social, a esta presión mediática, se pudo tener un mayor contexto de este caso, también es cierto que en este caso la víctima se siente en peligro. Sí, claro, y se revictimiza, esa es una realidad. Si les parece, vamos a una pausa. Quédese con nosotros, al regreso tenemos más de este tema que hoy tenemos sobre la mesa, el caso Roxana Ruiz. El Barón Rojo, renta de trajes y sastrería. Gran variedad de estilos y colores. Hacemos el traje una prenda a tu medida. Visítanos en 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo. Teléfono 834-31-648-47 y en el 9 y 10 Juárez número 806. Teléfono 834-310-0358. Luce espectacular con lo mejor de El Barón Rojo. Protege a los que más quieres y asegura una propiedad en el Parque Funeral del Refugio, con planes de hasta 36 meses y ubicación garantizada a la compra. No esperes más y adquiere uno de los últimos lotes. Ubicados en carretera a Monterrey, kilómetro 701. Búscanos en Facebook como Martínez Victoria o comunícate al 834-316-0798. Martínez. Calidez y confianza funeraria. En el verano loco de H-E-B venimos por todo. Compra 149 pesos en botanas y llévate gratis un 6-pack de cerveza de 355 mililitros. O bien, compra un 12-pack de cerveza Tecate Light o Clara de 355 mililitros y llévate gratis un carbón Hill Country Fair Mezquite de 3 kilos. Fíjense al 25 de mayo. H-E-B, lo mejor para ti. Ven a Massey Ferguson, promoción El Campo No Para. Te ofrecemos planes de financiamiento en tractores con plazo de hasta 60 meses con 0% de comisión por apertura. Visítanos en carretera Matamoros, kilómetro 5.1, fraccionamiento Granjas Campestre. Teléfono 834-135-2002. Somos Flisa, somos Massey Ferguson. Garantía total. Lo mejor para mamá está en la Villa Real, porque sabemos cuál es el regalo perfecto para ella. Llévatelo con hasta 35% de descuento en línea blanca o hasta 18 meses para pagar. Y además, hasta 5% en monedero electrónico. Dale a mamá una gran sorpresa en este Día de las Madres. Domingo abierto, Matriz, Bodega y San Agustín. La Universidad Vizcaya de las Américas te ofrece las licenciaturas en Administración de Empresas, Arquitectura, Contaduría, Ciencias de la Educación, Criminología, Derecho, Gastronomía y Psicología, disponibles en 2 modalidades, escolarizado y mixto. Para mayores informes, comunícate al 31-630-32 y 31-630-33. Visítanos en el 10 Allende esquina. Encuentra tu vocación, sé gente Vizcaya. Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de compartir en la mesa de análisis. Estamos con el tema del caso de Roxana Ruiz, una joven que había sido sentenciada en primera instancia a 6 años y 2 meses de prisión por uso excesivo de la fuerza al defenderse de su violador. Sin embargo, tras concluir que la conducta fue en legítima defensa y calificada como exenta de responsabilidad por asesinar a su violador, se le declaró en libertad. Es el tema que hoy tenemos sobre la mesa y me acompaña Carolina Barrera, Mafer Zaragoza y Emma Villa. Nos quedábamos con este punto específico, que el caso de Roxana Ruiz, como en el caso de ella que terminó en cárcel, hay el de otras mujeres que solamente por defenderse de sus agresores, ese es el resultado, estar tras las rejas. ¿Será que debemos de hacer mediáticos los casos de abuso para que se administre justicia a las víctimas? Mafer. Digo, en este caso también estoy de acuerdo con mi compañera Caro, que ahora sí que los medios han sido pues un arma de doble filo, como lo dijo ella en esta cuestión, porque, como decía, al ser tan mediáticos salen diferentes versiones, diferentes opiniones, mucha gente se da a ser investigadores, mucha gente se da a ser juez, entonces salen cosas que pues divide ahora sí que la opinión del público, la opinión de la sociedad, cosas como si se conocían, eran muy buenos amigos, o sea, videos donde se ven juntos, o sea, hay muchas pruebas que salieron, que en este caso pues la sociedad se permitió ser, ahora sí que como que un juez en dar cada quien su opinión, y eso se vuelven expertos en leyes. Ajá, se vuelven expertos en leyes, o sea, quieren sentenciar a la persona. En este caso hay mucha gente que dice que pues Roxana es una asesina, o sea, como tal. Mucha gente opina que no, o sea, obviamente sí fue en defensa propia y está pues establecido en los parámetros que se hubo violación y fue defensa propia. Y eso, pues como dice Caro, lleva a que pues las marchas, las manifestaciones que han habido, porque han habido manifestaciones a favor de Roxana y han habido manifestación en contra, o sea, a favor de pues el abusador, que fue Sinaí. Roxana ha sufrido, ahora sí que, ¿cómo se le dice? Acoso, ataques, por parte pues de la familia de esta persona, y es eso, el hecho de que sea muy mediático pues le da como que la pauta a cualquier persona para poder emitir un juicio en cuanto a eso, y pues por obvia razón pues lo que lleva a la víctima, que en este caso Roxana, a que tema por su seguridad, porque la pueden llevar a una casa de seguridad, la gente que está en contra de ella encuentra la casa de seguridad y no sabes lo que le pueden hacer. También había un caso, creo que es el que mencionabas, el de Yakiri Rubio. A Yakiri, cuando la metieron al reclusorio de Santa Marta, creo que fue el reclusorio donde la metieron, había familiares de su agresor en el reclusorio, y pues al ser tan mediático, obviamente esas personas se enteraron de que Yakiri iba a estar ahí, y pues sufría amenazas, agresiones, tanto que la tuvieron que trasladar a otro reclusorio para no ser. Entonces sí es un arma de doble filo, porque en alguna instancia se pueden encontrar pruebas a favor, y en otra instancia se pueden encontrar pruebas que pues en contra, que dice que pues Roxana tuvo la culpa, ¿no? Entonces ahí se hace una diversidad de opiniones, que los que están en contra pues que quieren, o sea, se manifiestan agresivamente en contra de ella, porque la verdad es que hay muchos comentarios agresivos. Sí, claro, lo cierto es que, por ejemplo, los videos que comentas donde se veía a Roxana Ruiz con su agresor,
tal vez que eran amigos, pero es que bueno, un violador puede ser hasta tu marido. Eso no tiene nada que ver. ¿Con qué cerramos? Nos queda un minuto para cerrar el programa de hoy, Emma Villa. Ok, yo creo que sí debería ser muy mediático los casos, porque al final de cuentas le damos esta visibilidad a lo que sucedió, a los sucesos, que pasó la chica, y más que nada para que se administre justicia de manera justa, porque como ya lo decía, el sistema de justicia penal aquí en México está muy deficiente, y más para las mujeres. Y ya lo vimos también en el caso de esta Maricel Escobedo, lo que pasó con su hija, que a pesar de que el juez tenía todas las pruebas, dejaron libre a su agresor, a su, feminicida. Entonces, creo que sí es necesario que, ahora que tenemos esta modalidad de redes sociales, esta facilidad de transmitir información, es muy necesario que se haga de manera correcta, no se tergiverse, no existan ciertas opiniones del caso, y simplemente mantenerse de una cuestión neutra y así. Sí, ojalá que se capacite a los juzgadores, ¿no? Para que estudien más los casos con perspectiva de género. Pues se nos terminó el tiempo. Gracias a usted que nos acompañó del otro lado de la radio con el tema de hoy del caso Roxana Ruiz. Gracias, Carolina Barrera. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias también, Mafer Zaragoza. Gracias por la invitación, que tengan bonito día. Y Emma Villa, gracias. Muchas gracias. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día.